Buenas noches, son las 22 horas 1 minuto y estamos en vivo para hablar con el juez Samo Macías sobre un proceso de destitución ilegal ante el cual ha presentado una acción de protección que debe resolverse cada vez más tarde, ahora el 14 de septiembre. Motivo por el cual lo han sacado de la ampliación del periodo de 6 jueces de la Corte Nacional. ¡Qué coincidencia! Los de la Sala Penal, que justamente deberán considerar los recursos de revisión que presentarán con seguridad Glass y Correa para dejar todos sus casos o acusaciones de corrupción en cero. A nadie parece importarle más que a los afectados y desde luego a los interesados. Es decir, desde el Consejo de la Judicatura se está profundizando la toma de la justicia sin que nadie atine a impedirlo, más allá de opiniones críticas de las cuales se ríen. Esto parece un asunto intrascendente, ahora que estamos ocupados sobre todo, número 1, en sobrevivir frente a este problema de inseguridad y número 2, en no volvernos a equivocar en las próximas elecciones. Pero lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional, en el CNE, del cual hablaremos mañana, el Consejo de Participación Ciudadana, del cual hablamos el viernes, es crucial para que si esta vez no nos equivocamos al votar, el gobierno pueda hacer algo para la principal misión que tendrá en el corto periodo que administrará este país: impedir que se vaya al abismo. Que la justicia no sea tomada es parte de ese proceso. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Les recuerdo que nos pueden seguir en vivo por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país: Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, Manavisión. Allá en mi tierra y en la del invitado es canal 9, señal abierta solo en Manaví. Por si tienen problemas con esas 2 cableras, en todas las demás, incluidas estas, nos ubica RTU, que transmite de manera simultánea el programa. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 9. En radio 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo sí es la base, pero para todo Manaví, Candela, con K, 89.3 FM. Y desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, 89.3 FM, pero se denomina La Bonita del centro del país. Lorena Ochoa, buenas noches y bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches con todos ustedes. Nuestros invitados de esta noche en el estudio, el doctor Walter Macías, juez de lo penal de la Corte Nacional, destituido, cuestión que él ha apelado. Y 2 panelistas vía Zoom, el doctor José de la Gasca, articulista del diario Expreso, y el penalista doctor Julio César Cueva. Carlos. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y por comprender que esto tiene que ser cara a cara, en vivo. Si fue ilegal su destitución, con 2 de 3, porque para eso se requerían, según la normativa, la mayoría absoluta del Pleno, es decir, 3 de 5 por lo menos, ¿es también ilegal la ampliación del periodo que se ha hecho de estos 6 jueces con 2 de 3 apenas esta semana? Buenas noches, Carlos, y gracias por la invitación y a toda la audiencia que mira tu programa. Pues bien, son 2 escenarios distintos, pero que igual tienen una connotación respecto de la
legitimidad o ilegitimidad en relación a lo que la votación de los vocales. Como ya conocemos y ya ha quedado claro para la ciudadanía, para la destitución se necesitaban 3 voluntades para que sea destituido, un juez de la Corte Nacional o cualquier servidor. Respecto a esta resolución, ¿qué es lo que llama la atención? No solamente el hecho de la votación, sino varias particularidades. En primer lugar, la ausencia de los vocales Barreno y Morillo. ¿Por qué no están en esta sesión que se convoca nuevamente, digo yo, entre gallos y medianoche? Pero eso no es lo que hemos reclamado justamente, que no participen porque están cuestionados. No, ¿por qué no están presentes? Porque ellos en primer lugar adoptaron esta decisión. Esta decisión tiene que ver con el alargue de periodos de los jueces. ¿Por qué lo digo en este sentido? Porque desde que inició el periodo del señor Terán, ¿verdad?, en algún momento todos los jueces propusieron un reclamo administrativo para ver si se prolongaba el periodo de 9 años, porque era una premisa constitucional. Pero él, en una acción constitucional que en algún momento propuse, manifestó con su Consejo de la Judicatura que no era viable, que esto era inaudito y que debía mantenerse solamente en los periodos fijados en la resolución 821. Inicialmente dijo lo contrario, William. Ya lo ha dicho en la acción constitucional que presenté en Manaví en primera y en segunda instancia, con sus asesores, con sus ¿Hay directores. constancia de eso? Claro que sí. Y a raíz del informe de julio 20 es cuando cambian de opinión, cuando piden un informe al departamento jurídico sobre eso. Exactamente, luego de esto, no, eso es peor todavía, Carlos, ahora que traes a mención. Cuando se hace el proceso de renovación de Corte Nacional, mantienen ese criterio. Es más, hacen mención en ese informe para la renovación parcial de que, tomando como base las acciones constitucionales que me fueron negadas a mi persona, ¿verdad?, donde se manifiesta que somos, incluso nos manifiestan que somos jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia, se dice que nuestros cargos, menciona el del doctor Guillén, Rivera, Racines, el que habla, y 3 cargos más que estaban libres, deberían ser llamados a concurso para proceso de renovación, porque somos jueces temporales por 3 años. ¿Qué los hace cambiar de opinión? ¿Qué lo hace cambiar Eso de opinión? es lo inaudito, porque, y soy muy frontal en decirlo, desde que inició mi sumario disciplinario, había una corriente en que se manifestaba que una vez de que se me destituyera, la hoja de ruta era que ahí sí se podían alargar los periodos, porque mi cargo sí podría salir a proceso de renovación y no había problema en convocarlo, puesto que el problema era Walter Macías. Ok. Este informe de julio 20 que yo refiero, dice informe previo al inicio del concurso de la Corte Nacional de Justicia, lo envía a David Alejandro Guzmán Cruz, director general, y a Alex Francisco Palacio Chinín, director nacional de asesoría jurídica. ¿A quién este informe? Ya. Ese informe se lo envía por parte de la Dirección Nacional de Talento Humano. Y es el que decía que no procedía esto. Ese es un informe previo para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, que está en este momento como concurso público. Ahí se acoge el criterio en el cual se habían negado las 2 acciones constitucionales en primera y segunda instancia, y se manifestaba que no era posible mover los periodos de 3 y 6 años que habían sido radicados en la resolución 821, que fue modificada esta semana, el 5 de septiembre, en horas de la noche. Y ahora que usted está destituido, aunque no hay sentencia definitiva en esto, usted ha apelado, ¿creen ellos que pueden proceder porque mientras usted esté destituido, no podrá ser considerado en el grupo de renovación o ampliación de periodo, y ya han ocupado su vacante por quién? Claro, ¿Quién figura ahí? más jocoso. Los otros 5 y en vez suyo, ¿quién? Lo más jocoso actualmente es que, a ver, Carlos, para que tenga conocimiento de la ciudadanía, nunca se habían convocado los puestos de la Sala Civil de donde proviene el señor Terán, ¿verdad? Él era conjuez de la Sala Civil. Yo muchas veces lo anuncié en los medios de comunicación y parece que esto le llegó a hacer ruido, y para lavarse un poco la cara, une este periodo de alargue, ¿verdad?, con los 3 cargos. Ahora los que son convocados son los 3 de donde viene la Sala Civil, de donde proviene el señor Terán, los 3 que sobraban, que no son los 4 que estamos nombrando, y el 7º cuadro, ¿cuál es? Oh, sorpresa, Walter Macías, porque está destituido. Entremos un poco en detalles con alguna explicación menos jurídica y más noticiosa en esta materia, Lorena. Así es, Carlos. Veamos la forma en que este reportaje lo resumió Jacqueline Rodas de Coavisa sobre el tema que estamos abordando esta noche.
Consejo de la Judicatura vuelve a operar la mayoría de 2 votos, esta vez para beneficiar a 6 jueces de la Corte Nacional. El presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz aprobaron una resolución que extiende el periodo de los magistrados. 4 estaban por terminar sus funciones en enero próximo y otros 2 salían en 2027, pero ahora se quedarán hasta 2030. Se trata de Fabián Racines, Rosana Morales, Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera. Los 3 últimos conforman el Tribunal de Revisión del caso Sobornos. Si el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass o cualquier otro sentenciado en esta causa busca anular la condena de 8 años por cohecho, serán ellos los que decidan. Rivera, además, tiene en sus manos el proceso penal que la Fiscalía va a abrir en contra del propio Wilman Terán y 2 vocales por obstrucción a la justicia, y el nuevo caso por peculado en contra de Jorge Glass. El 6º beneficiado con la extensión del periodo sería Walter Macías, recientemente destituido, quien el próximo 14 de septiembre conocerá si se acepta su acción de protección y regresa a su cargo. La sesión en la que se tomó esta resolución, con los votos de Terán y Muñoz, se convocó la noche de este martes. Fausto Murillo votó en contra y no asistieron los vocales procesados por tráfico de influencias Maribel Barreno y Juan José Morillo. La claridad de Jacqueline Rodas en este reportaje de Coavisa nos permite ahora sí entender en cristiano lo que está sucediendo. Y por eso vuelvo a un punto que usted mencionó. ¿Por qué era trascendente que no estén Moreno y Morillo allí? Barreno. Perdón, Barreno y Morillo. Maribel Barreno y Juan José Morillo. A ver, sucede que ellos emitieron la resolución 821, ¿verdad? En esa época no estaban ni Terán ni Muñoz. Entonces era fácil para ellos votar y modificar para alargar el periodo de los jueces de la Corte Nacional. No tendrían, entre comillas, según ellos, ninguna afectación. ¿Qué pasaba si entraban en la votación Barreno y Morillo? Tendrían un conflicto porque cómo iban a votar en contra de una decisión que había adoptado anteriormente. No tiene que ver un poco, inclusive ni siquiera con Walter Macías en este caso, sino que no se iban a dar un tiro al pie. Lo que en cambio Fausto Murillo sí hace es votar en contra porque no está de acuerdo, porque no tiene un resultado jurídico acorde a la ley y la Constitución para su concepción, y tampoco no iba a contrariar la resolución que le había adoptado en 2020. Lo otro, aquí también aplicaban la misma regulación de 2, de 3 no pueden hacer quórum, sino que tenían que ser 3 de 5, o por tratarse de un tema distinto, 2 de 3 si era una mayoría aceptable. En este caso sí jugaba, para que la ciudadanía entienda, la mayoría simple, porque es una resolución de tipo ordinario. Podían adoptar el quórum con 3 y votar 2-1 como ocurrió en este caso, pero las particularidades jurídicas y legales que el Consejo de la Judicatura de Terán haya tenido esa posición de decir jamás se puede cambiar lo que Macías está pidiendo en acciones constitucionales, pero ya destituido sí podemos cambiar y dejarlo afuera de paso. No se trata de mi persona, sino que legal y constitucionalmente no tiene cabida. Y ahí entro a lo otro. ¿Por qué es usted tan importante? Preguntémosle al señor Terán. Porque ¿Usted no sabe por qué es tan importante? Realmente, frontalmente, deberían preguntárselo a él, porque cada vez que se lo pregunto a usted, ¿qué casos tenía usted en ciernes de trascendencia? ¿Usted no estuvo en el caso de las Torres? Claro, las Torres, y como ya le he dicho... ¿Usted no tenía que hacer o convocar a una audiencia de formulación de cargos a esos 2 vocales, Morillo y Barreno, del CJ? Hasta este momento no he podido, ni siquiera he pasado la audiencia de formulación de cargos porque me suspendieron. No pasé la preparatoria porque me destituyeron. Y así las cosas, para que la ciudadanía entienda un poco, Carlos, esta semana intentaron pronunciarse sobre 2 sumarios disciplinarios más. Es decir, pretendían que si el jueves 14 la señora jueza me da la razón en restituirme, me iban a suspender estando destituido con una medida preventiva. ¡Qué locura eso! Tienen un informe para suspenderme de mis funciones sin sueldo estando destituido. ¡Qué locura! Eso tenían preparado el Consejo. Como decimos en Manaví, su tierra es la mía, si no es Chana es Juana. Exactamente. ¿Qué otro caso importante tenía? Participo en apelación en Sinohidro, ¿verdad? Participo también en apelación en China Camps, que también es un caso donde intervienen los señores Celi. Participo en apelación en casación en el caso del señor Balda, Pablo Romero, me parece. Fernando Balda, el secuestro de Fernando Balda. Inclusive me habían recusado, pero esa recusación ya quedó sin efecto porque se la desechó. Está de moda que me recusen en todos los casos, eso sí.
Creo que soy el juez más recusado en la Sala Penal de la Corte Nacional y también es una coincidencia, entre comillas, ¿no? Y aparte de eso, creo que también apelación en el caso del asambleísta Peter Carlos, lo que me puedo recordar, cosas así, más o menos, y No. sobornos en ejecución. Ajá. Casi se olvida, ¿cómo así? Sobornos en ejecución. ¿Qué es sobornos en ejecución? Explíquele eso al público. ¿Qué le toca hacer? La ejecución de sobornos tiene que ver con toda la reparación integral de la sentencia que involucra al exmandatario Rafael Correa Verdad y todos los demás ministros, vicepresidentes y demás que fueron involucrados en ese caso, que se declaró por cohecho, que da cuenta de incautar bienes, difusiones rojas, medidas cautelares, prisiones, para disponer que se obtenga la privación de libertad de los que están prófugos. ¿Y por qué no ha avanzado rápido usted en ese tema? Sí se ha avanzado, somos tres. Es un tribunal de tres. Mi calificativo fue rápido, no han avanzado rápido. ¿Los otros dos no coinciden con ir a su ritmo? Yo soy el ponente, yo paso proyectos y créanme que yo soy muy minucioso, voy a hablar en primera persona, yo soy muy minucioso para mis providencias en ejecución. Y voy a hacer también un poco, otra vez en primera persona, la ejecución en la Corte Nacional de Justicia nunca se llevaba muy bien en sala penal. Anteriormente la llevaba un juez provincial que estaba en la Corte Nacional, que es de apellido de León, me recuerdo. Para empezar, esa ejecución estaba muy mal llevada, hubo que enderezarla y llevarla a lo que la ley realmente compete. Y podrán ver que puede ser cansino y son muy extensos los autos de ejecución que se disponen, pero son adecuados a la ley y hay que hacer el paso a paso de lo que corresponde, porque si no, ¿de qué vale hacer una ejecución que a futuro se puede caer? Ok, entendí esa parte. Hay un elemento de juicio más, Lorena. En un reciente programa de Castigo Divino con Luis Eduardo Vivanco, el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, analizó así los cuestionamientos que enfrenta. Él es un jurista, es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Antes de hacer un berrinche, tiene que respetar las formas y los mecanismos legales. Que si ha sido ilegal, deje que el mecanismo legal lo diga, pero él no puede anticipar un criterio. El problema es mayor, rebasa nuestra presencia. El problema es que parece que realmente quieren controlar la Corte. Posiblemente desde la Fiscalía se quiera controlar la Corte, posiblemente está conchavado. La Presidencia de la República, Diana Salazar, posiblemente también lo enfilaron allí, lo encarrilaron a Iván Saquicela. ¿Coinciden que parece que quieren controlar la Corte? El señor Terán realmente ya pasó de histrónico a delirar en sus afirmaciones. Más bien, yo sí puedo decirle a la ciudadanía que actualmente el concurso o el proceso de renovación de la Corte Nacional es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque si al inicio existe un informe, ¿verdad?, en el que se determina que son 7 vacantes las que se van a convocar, y entre gallos y medianoche se hace un proceso de alargue de periodos de ciertos jueces nacionales. Y dentro del mismo informe, implícitamente, no sé si el doctor Fausto Murillo se percató, también se hace mención de que se van a cambiar los cargos que inicialmente se aprobaron en la resolución 117 de 2023. Por favor, Ese es el informe del 5 de septiembre. Exactamente. ¿Qué hizo quién? Terán y Muñoz. Tendrían que haber vuelto a conocer todo el Pleno para que ese proceso nazca desde cero nuevamente, porque son otras vacantes, ya no son las mismas que se convocaron inicialmente para la renovación parcial. Ahora, hay algo muy puntual. ¿Pero quién fue el autor de ese informe el 5 de septiembre? Eso de lo que recuerdo y está en ese informe, hay una petición, ¿verdad? Eso también es raro. A ver, lo excluyen al magistrado Guillén del proceso de selección de renovación parcial en el que me postulé en rebeldía, porque no considero que no debe haber postulado porque está mi acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, y el magistrado Guillén se postula. A él lo descalifican porque manifiesta el reglamento que él es juez de la Corte Nacional y no podría haber participado. Cuando lo excluyen a él, a mí me excluyen en cambio por estar destituido en firme, dice el Consejo de la Judicatura, lo cual no es verdad, porque hay una acción constitucional. Pero en cambio el magistrado Guillén presenta una reconsideración. Sobre la base de esa reconsideración se hace un informe dirigido al señor Alex Palacios Chinin, me parece que es el director nacional de asesoría jurídica, y ahí se empieza a realizar el informe, ahí se contraría el criterio que ha mantenido el Consejo de la Judicatura. El 5 de septiembre contrarían lo que pensaban el 20 de julio. Exactamente. Que hace el informe, Alex Palacios, ¿dónde fue a dar después de hacer el informe?
Él actualmente en las redes sociales de la Judicatura lo han designado director provincial de la Judicatura de Chimborazo, me parece, o de Riobamba, pero es director provincial. ¿Es ese, Alex, el que menciona el doctor Byron Guillén en un tuit que la cuenta Cero Tolerancia le atribuye a él diciendo, esto dice Guillén según el tuit: buen día, hermano, ya está entregada la declaración del incontrolable como quedamos. Ahora les toca a ustedes conseguir las voluntades en el Pleno. ¿A quién se refiere con el incontrolable? Ese tuit me llegó en algún momento, creo que desde comienzos de agosto, y el incontrolable es un calificativo que algunas personas lo hacen peyorativamente, porque en algunas entrevistas, y creo que aquí con usted, Carlos, también dije que a mí nadie me controla. Si con usted referencia a usted, ¿no? Ya. Entonces, buen día, hermano. Ya está entregada la declaración del incontrolable como quedamos. Ahora les toca a ustedes conseguir las voluntades en el Pleno. Y le responde Alex, que se atribuye a Palacios. Bien, Doc, ya le digo... No, otro. Bien, ya le digo al Alex, lo mencionan al Alex, no le responde él. Bien, Doc, ya le digo al Alex que se mueva en eso. Es decir, Guillén impulsó la iniciativa contra usted. ¿De qué? a ver, existe en el Pleno una una solicitud de declaración jurisdiccional previa por una denuncia presentada por la vocal Maribel Barreno que mendiga error inexcusable y manifiesta negligencia por el caso Vocales. Eso tiene que pasar a un proyecto que lo tiene que formular un juez de la Corte Nacional. En este caso le correspondió por sorteo al magistrado Guillén. De lo que dice ese tuit, y son chismes de pasillos o de cuentas de Twitter, hay un informe en negativo solicitando que se me declare error inexcusable. Ok, yo no acojo chismes de pasillo ni versiones de Twitter que no sean creíbles, y esta lo es. No conozco una rectificación del doctor Guillén sustentada en un peritaje en esto, que es como debería hacerse si quiere negarla. Prosigue diciendo el doctor Guillén: no se olviden del tema del alargue de vida nuestro para poder jubilarnos. Jejeje. Jaja, tranqui. Eso es seguro, doc. Es decir, según esto, el doctor Byron Guillén habría impulsado esta ampliación de periodo o renovación parcial. Del tuit no me puedo referir, pero en este informe se hace una reconsideración que se dirige al director de asesoría jurídica, que es Alex Palacio que estamos mencionando, y se determina que los periodos de los jueces son de 9 años, y ahí empieza este nuevo informe en que se contraría la postura inicial de la judicatura y se corrigen los periodos de los jueces. No nos refiramos al tuit, refirámonos a la relación jueces de la Corte Nacional, Consejo de la Judicatura. ¿Hay un intercambio de acuerdos y de opiniones para concertar decisiones de unos con otros, siendo los unos controladores y los otros del Consejo de la Judicatura y los otros controlados? Actualmente, de lo que se aprecia en los informes, Carlos, es que todo inicia de la consideración del magistrado Guillén, y anteriormente de eso el Consejo de la Judicatura siempre dijo que no se podía. O sea, no te puedo decir algo más. Es decir, no eso. Hay una separación de funciones como debería haber entre una autoridad administrativa y disciplinaria y un sujeto de esa autoridad, sino que dicen: hago tal cosa siempre y cuando hagas tal otra. Debería existirla. Ya depende de lo que el magistrado Guillén tenga que explicar si ocurre una cosa en contrario. No, pero no solo referente a ese caso, en general, ¿no tienen vasos comunicantes los unos con los otros que dan la impresión de ser independientes? Como digo, los unos actúan, los otros controlan, y no es así. O sea, ¿controlan según cómo actúan los otros? Deben ser independientes, pero como usted mencionó y se publicó algo de castigo divino, el señor Terán en algún momento dijo que tiene el apoyo de los jueces. ¿Qué puedo pensar yo de eso como ciudadano? Ok. Lorena. Cuando volvamos, la opinión del doctor José de la Gasca sobre la forma que se está tomando la justicia del Consejo de la Judicatura. Si la ampliación ilegal del periodo de jueces de la Corte Nacional no es impugnada por quienes se manejan con honestidad y ética en la justicia, nada pasará. Es una última oportunidad de frenar la impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Estamos analizando el manoseo de la justicia por parte del Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán. Mañana trataremos aquí con Bolívar Luján,
las barbaridades que sigue haciendo el CNE y no da avisos de cambiar para manejar igual las próximas elecciones. El martes analizaremos el partido Ecuador-Uruguay y el miércoles tratamos lo que por fin ha quedado claro, la corrupción que hubo con la reconstrucción de Manabí, para lo cual ya hay señalados responsables. Lorena. Perdón, antes, disculpa. El repeat del programa es en OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, el mismo número, CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal de noticias y página principal, apenas concluye, y en Estados Unidos nos siguen por Macro Digital, que transmite en simultáneo el programa. Ahora sí, dale. Apenas el viernes pasado, nuestro director planteó a nuestro siguiente invitado, doctor José de la Gasca, en estos términos a qué obedecía la situación actual. ¿Por qué me decía usted que lo peor no es que no hayan hecho evaluación ni concurso para los jueces que ahora se prolongan por algún tiempo más ilegalmente en la Corte Nacional, especialmente en la Sala Penal? Es que el tema no pasa por lo que hagan o no hagan ahorita estos jueces. El asunto es la estructura que están queriendo crear el Consejo de la Judicatura para blindarse de las cosas en las que ya tienen problemas y les podrían formular cargos ya mismo, ¿no? Entonces, yo creo que sistemáticamente están dando pasos para apoderarse de los jueces que hay, de la sala penal, y de los jueces que van a venir para llenar los espacios vacíos. Recordemos un viernes, y ahora acaban de tomar una decisión de prolongar los periodos para los jueces de esa misma sala penal, de algún modo para congraciarse con los jueces naturales de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Esa decisión es legal? ¿La forma que la toma? ¿Por qué? Yo creo que no, porque voy a poner un ejemplo. Es como que si alguien, cualquiera de los dos candidatos a la presidencia de la República que están ahora, vamos a decir, Luisa González o Daniel Noboa, quedase electo y dijese, no, yo aquí me voy a quedar por los próximos 4 años porque el periodo presidencial normalmente es por 4 años. Ellos entraron, y los jueces entraron a llenar vacantes de jueces que salieron, y entran por periodos que fueron definidos desde el momento en que pisaron la Corte Nacional de Justicia. En unos casos fueron 3 años, en otros casos 6 años. Y esos eran los periodos que les correspondía llenar. Quisiera ampliar la opinión que nos dio el viernes en el programa de radio el doctor José de la Gasca, quien hoy en Expreso publica un editorial formidable denominado John el Terrible, a propósito del juez John Rodríguez de Yaguachi, que ilustra la desolación respecto a la justicia. Dice, el juez Rodríguez sigue ahí en Yaguachi administrando justicia, dice que en nombre del pueblo, nosotros y por autoridad de la ley, y da cuenta del caso en que este juez ordenó echar abajo un concurso de Petroecuador en que había adjudicado los seguros. ¿Cómo, en este caso concreto, doctor de la Gasca, buenas noches y bienvenido, enderezar, paralizar, replantear lo que quepa respecto a esta renovación de 6 jueces en la Corte Nacional, primero? Y segundo, ¿cómo sacar algo para que esto no sea peor? Si usted en una opinión anterior también dijo que ni siquiera la renuncia de todos bastaría. Entonces, estamos perdidos. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a toda su audiencia. Gracias por la invitación. Yo no creo que ninguna de las decisiones que está tomando el Consejito de la Judicatura gozan de legitimidad por la fuente y tampoco por las cosas que están haciendo. Yo creo que están creando un sistema, una estructura para beneficiarse ellos y los negocios de ellos, las causas de ellos y proteger a la gente que es de su grupo. Y eso pasa por controlar la Corte Nacional de Justicia y en cascada las demás, los demás cuerpos de administración de justicia ordinaria a través del control del Consejo de la Judicatura en lugares. Entendemos que se ha tomado también la administración del Consejo de la Judicatura, la dirección nacional del Consejo de la Judicatura, las direcciones provinciales, disciplinarias, etc. Entonces, yo no creo que ningún concurso que pueda sacar el Consejito de la Judicatura o ninguna renovación que pueda hacer el Consejito de la Judicatura debe durar. Estos señores, como he dicho, deben de responder con sus huesos en la cárcel y de eso ya está trabajando la Fiscalía. Doctor, hasta que eso suceda, ¿qué se puede hacer para que no
se tuerza más este proceso. Usted conoce un proceso en la Fiscalía de ese tipo, ¿cuánto llevaría? Y lo complejo que sería si llega a tener la posibilidad de hacer justicia, es decir, de acabar con ellos en la cárcel, porque entre otras cosas serán propios compañeros de ellos quienes los tengan que juzgar, etcétera. Hasta tanto, ¿no hay nada que se pueda hacer? Sí, claro, justamente por controlar esos procesos, para tener los jueces naturales de bolsillo, es que están haciendo todas estas maniobras de sancionar a unos, destituir a otros y extender los periodos de otros cuantos. Yo creo que es imperativo que se tomen en serio las vedurías ciudadanas. Hubo una veeduría ciudadana para la destitución del caso Samuel Macías que estableció, entre otras cosas, que no podían estar por conflictos de intereses. Hay dos de los vocales del Consejo de la Judicatura que luego se abstuvieron de votar, pero sí votaron en la reconsideración y que generaron o dieron el paso para que se establezca esta mayoría del consejito donde 2 son más que 3. Entonces creo que esas veedurías ciudadanas son imperativas en este tipo de concursos, que podamos darle voz, volumen y sobre todo dientes a esas veedurías ciudadanas para que el Ecuador entero sepa, desde el sitial donde estamos sentados nosotros, qué es lo que está pasando y cómo podemos reaccionar. Yo creo que la Corte Constitucional tiene una puerta y estoy puliendo esa alternativa para que sea la Corte Constitucional quien tome vela en este entierro y corrija esta desinstitucionalización que nació cuando obligó al Consejo de Participación Ciudadana a fijar un vocal a través del procedimiento o a través de la acción extraordinaria de protección del señor, el que fue cesado, al que no le permitieron el cargo en el Consejo de la Judicatura, y que ahí crearon la oportunidad para que Saki Power y algunos jueces de la Corte Nacional de Justicia sentaran en la presidencia de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura a Wilman, el señor de las estrellas Terán. Es decir, que alguien tendría que proponer qué a la Corte Constitucional para que se involucre en este tema, ¿con qué argumento? Siendo creativo, yo pienso que en una fase de seguimiento de esa acción extraordinaria de protección, que fue la que dio lugar a que se sentara Wilman Terán en ese lugar, porque obligó al Consejo de Participación Ciudadana a que siga la suerte de la terna que había enviado el entonces Saki Power con la validación del Pleno del Consejo de la Judicatura, quien ahora, ante la realidad, ante la desinstitucionalización, que fue lo que la Corte quiso tutelar de alguna manera, y era lo que se suponía que debía suceder con un representante de la Corte Nacional de Justicia, vemos que a la clara ha sido todo lo inverso. Y ha nacido desde la propia Corte Nacional de Justicia la hecatombe en cascada hacia la justicia, digamos, ordinaria, que vemos en ejemplos como el juez de Yaguachi. Nadie tiene miedo a nada, el Consejo de la Judicatura está pintado en la pared en lo que tiene que ver con la potestad disciplinaria, sin embargo sí sirvió para sancionar al juez Samuel Macías. Y no nos olvidemos que fue el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, cuando tuvo que haber declarado la negligencia manifiesta de Iván Saquicela, quien lo perdonó con voto unánime de todos sus jueces y dijo que no había negligencia manifiesta, aplicando unos criterios que para nada eran aplicables en el caso, porque no podían justificar 6 meses engavetada la extradición de Correa. Muy amable, no solo muy creativo, como usted dice, la posibilidad de hallarle una salida, sino muy valioso. ¿Le ve usted opción a esto? Ha puesto José de la Gasca sus esperanzas o expectativas en 2 elementos. Uno, el de la veeduría, citó inclusive que en la veeduría que se armó para su caso, ellos dieron una opinión contraria a su destitución, que no fue atendida, y ahora dice él que está estudiando, ojalá lo haga, una acción frente a la Corte Constitucional por lo que acaba de referir. ¿Es viable? Sí, partamos por algunas cuestiones. Primero, decirle al doctor de la Gasca que por lo menos yo no voté a favor de esa terna del señor Terán, y eso siempre lo dejo claro. A ver, por otra parte, para arreglar ciertas cuestiones, la Corte Constitucional tiene algunas herramientas y las voy a mencionar. Primero, sobre los periodos alargados, recuerden que yo presenté las acciones constitucionales que fueron negadas en primera y segunda instancia en Manabí. Sin embargo, hay una acción extraordinaria de protección que ya está en conocimiento sobre el mismo tema en la Corte Constitucional. Ya ha sido sorteada. La jueza ponente es la doctora Carmen Corral Ponce, que inclusive fue la jueza ponente en la declaratoria de inconstitucionalidad de la cesación de los anteriores jueces de la Corte Nacional. Y hay unos criterios que son similares en relación a cuánto es el periodo que debe durar un juez de Corte Nacional, y el hecho también de que si se hizo la renovación parcial actualmente, debió haber coincidido con un proceso de evaluación. Entonces ahí tenemos una puerta abierta en que a través de una acción extraordinaria de protección se pueda pronunciar sobre los periodos que
a esta fecha los ha alargado el Consejo de la Judicatura administrativamente, variando su periodo, vaya a saber qué intereses tiene. ¿Quién tendría que plantear la acción extraordinaria de protección? No, ya está planteada, yo la planteé. Es la que planteé, que me negaron en la primera y segunda instancia, okay. Ya está presentada, o sea, ya está sorteado inclusive para fase de admisión, claro está, y esa sería una puerta por la cual la Corte Constitucional podría tener una salida para establecer si esto que ha hecho el Consejo de la Judicatura con el alargamiento de periodos está bien o está mal. Otra vez lo mismo, los plazos. La Corte Constitucional tiene esa y otras urgencias. Pero ¿cómo hacer que se entienda que actuar ahora es vital? Pero en ese sentido, el propio reglamento de la Corte Constitucional le permite que si esto tiene una trascendencia, no olvidemos que la institucionalidad de la función judicial está en juego. Es un mérito para que se puedan saltar el orden cronológico y puedan asumir de que ese caso tiene que tener un trato especial, habida cuenta de lo que ha sucedido con el Consejo de la Judicatura, que son solamente 2 vocales los que resuelven todo lo que ocurre en la Administración de Justicia. Ya, le voy a contestar con una objeción o comentario que le hizo alguien a usted cuando recientemente publicó un tuit denunciando lo que estaba ocurriendo con usted, la persecución administrativa, etcétera. Decía usted, la resolución que alarga 9 años los periodos de los magistrados, etcétera. Y yo veía las reacciones que tuvo su publicación y le dice, disculpe doctor, eso que usted denuncia ahora contra los fiscales y los jueces, o de los fiscales y los jueces, es lo que nosotros sufrimos todos los días. ¿Qué le contestaría usted? ¿Lo vio? ¿Sí vio esa reacción? Sí, vi esa reacción. Sí. Los ciudadanos, ¿verdad?, tienen su derecho a reclamar, y no es que no se los escucha. Depende de las autoridades que estén presentes, y ahora lo que tenemos es 2 personas que creen que son dueños de la función judicial. Y si antes no se escuchaba por lo menos la voz de 2 o 3 personas que gritaban auxilio, actualmente se quiere manejar la justicia a través de esas 2 personas que están en el Pero lo que le estaba diciendo este usuario, qué bueno, ahora te tocó a ti, ¿no? Ahora no te gusta, toma, esto es lo que sufrimos nosotros todos los días. Y en el fondo, eso exige de su parte un planteamiento que vaya más allá de la coyuntura. ¿A qué lo compromete a usted esto con relación a la justicia? Supongamos que salva su caso o pierde su caso. Supongamos que se considera esto, reconsidera o se da marcha atrás o se congela lo de la presión de los jueces en la Corte Nacional. ¿Qué sacamos? Carlos, yo he reflexionado mucho sobre lo que ocurre y tomando en consideración inclusive el comentario. Luego de que pase toda esta tormenta, siempre he dicho, en primer lugar no es el cargo el que estoy peleando. Es el nombre, la orden de dignidad que está vilipendiada por estos sujetos que están administrando el Consejo de Judicatura. Me refiero específicamente a Terán y Muñoz. Luego de aquello, créanme que seré la bandera inclusive para proponer y promover que se renove todo lo que es la función judicial. Tomo nota de eso. No puede ser posible. Porque si no, no tiene sentido lo que estamos pasando, lo que usted está viviendo. Estoy de acuerdo con el comentario. Y de paso, el respaldo que le ha dado gran parte del país. Y en esa línea me comprometo con aquello, Carlos. Y la expectativa que tiene en usted, y usted ha generado por la dureza y altivez de su reclamo, gran parte del país. Y entiendo que es en ese sentido y me comprometo con aquello. Por eso mi invitación también. Lorena. Cuando volvamos vía Zoom, la opinión del penalista doctor Julio César Cueva respecto a la forma que está tomando y tratando la justicia el Consejo de la Judicatura. Si la ampliación ilegal del periodo de jueces de la Corte Nacional no es impugnada por quienes se manejan con honestidad y ética en la justicia, nada pasará. Es una última oportunidad de frenar la impunidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerde que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Yo mandé ahora un mensaje para renovar esto que está fuera de foco. ¿Ya? Por lo menos en el siguiente bloque pónganlo. Primera plana de Expreso, mañana. Un transporte público eficiente, la salida a los atascos colosales. Los cultivos indefensos a la llegada del Niño. Barcelona suma la primera estrella en la Superliga. Desde luego se refiere al Barcelona, el club femenino. Felicitaciones. El masculino da pena. El crimen se ensaña con los cantones pequeños. El diario de Manabí. Por un año, alertas por pornografía subieron 146%.
precio motiva la siembra de cebolla. Djokovic logra su título 24, fenomenal. Barrió a la torrante Medvedev. Más de 4 décadas lleva César Briones al servicio de la Virgen de la Merced. Y en Puerto Viejo, desconocidos se adueñan de construcciones vacías en el centro. El Universo, droga se toma a las calles. La nueva asamblea, parientes de exlegisladores están entre los rostros que conformarán el pleno. Inseguridad afecta la distribución de elementos del país. Y Johan Julio, la carta de la TRI ante Uruguay. Lorena. En una reciente intervención en Radio Sonorama, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, se refirió así al cuestionamiento que se hace sobre la forma en que se está renovando el periodo de 6 jueces en la Corte Nacional de Justicia. ¿Les preocupa el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia? Ya basta, pues no daremos un solo centímetro. Doctor Julio César Cueva, buenas noches y bienvenido. Usted ha sido un observador y un constante crítico de lo que pasa con la justicia. ¿Cómo hacer que esto empeore ahora simplemente? Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que se va a requerir de mucha presión social para hacer que esta gente recapacite, más allá que yo pienso que no lo van a hacer tan sencillo. Pienso que una de las vías que pudiéramos optar sería tal vez pensar en la demanda de inconstitucionalidad de la resolución para la renovación de la Corte como una medida cautelar que suspenda el efecto de esta decisión. Una opción. La otra creería que puede y tiene que pasar por una asamblea en donde durante 18 meses los asambleístas con toda seguridad han de querer ser electos para los próximos 4 años y pudieran hacer algo para ganarse esos votos, tal vez empezando por llamar a juicio político a estas personas. Y finalmente una tercera opción que requiere obviamente de una reforma constitucional, ya eso es a más largo plazo. La conformación del Consejo de la Judicatura ya no puede ser político como lo es actualmente, tiene que ser una conformación estrictamente técnica, porque si usted no sabe cómo funciona la justicia, mal puede pretender administrarla. Doctor, más allá del tema que ya se ha explicado aquí por parte de uno de los afectados y a la vez interesados, que es el juez Samo Macías, ¿cómo entender este especial foco en los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional? Mire, esto es muy simple. En mi opinión, aquí lo que ha habido es un cruce de favores. Ustedes se quieren quedar y yo necesito que ustedes me resuelvan un par de problemas que tengo en lo personal. Yo los dejo, ustedes me resuelven. Hay que decir las cosas como son. Y el tiempo nos dará la razón, porque usted comprenderá que la lógica dicta que usted no va a dejar y mucho menos a extender el periodo de alguien que lo puede perjudicar a usted. De tal manera que pienso que aquí lo que realmente ha habido es un cruce de favores. Lo que hay que ver es si la Fiscalía está lo suficientemente atenta para iniciar las investigaciones, porque eso es más o menos una especie de tráfico de influencia. Creería que por ahí va la cosa. Y es lo lamentable, Carlos, es que si así funcionan las cabezas, ya se va a imaginar usted cómo funcionan los juzgados de primer nivel. Por eso es que aquí ya nadie respeta nada. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Que cuando la justicia formal del Estado no funciona, la gente busca medios alternativos, entre comillas, para resolver sus problemas. Y por eso ve usted tanto sicariato en las calles. Gracias por su brevedad y contundencia. Hay una nueva opción que ha abierto a corto plazo el penalista Julio César Cueva. A largo, desde luego, habla mediano plazo, diría, de la Asamblea que haga una reforma, y a largo plazo de cambiar el sistema judicial en concreto. La primera opción, que incluye una medida cautelar de suspender el concurso, ¿es posible? Claro que sí, inclusive ciertos sectores, inclusive he escuchado del Colegio de Abogados de Pichincha, que están conversando entre sus agremiados que tienen ideado presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre el concurso, y sobre la medida cautelar bien podría en el primer auto de la Corte Constitucional dejar sin efecto el concurso. Pero no solamente eso, yo tengo una vía adicional. A ver, si no nos apartemos del hecho de la sentencia en la cual se declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Esta es la 371921, la ponente la doctora Carmen Corral Ponce. En esta se fijó una regla. Se estableció en aquella época de que no estaba mal que hubiesen hecho la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sino que se planteó por parte de la Corte Constitucional el hecho de que
debía haberse hecho que coincidiera con el proceso de renovación parcial. ¿Qué ha hecho actualmente el Consejo de la Judicatura? Ha convocado un proceso de renovación parcial y pregúntenle si han hecho 50.000 sesiones, ¿verdad?, para elaborar un reglamento para la evaluación de los jueces de la Corte Nacional, y no lo han hecho. La regla que fijó en esta sentencia de la Corte Constitucional es el hecho de que cuando se diera la renovación parcial debía hacerse al mismo tiempo la evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Si activamos la fase de seguimiento de esta sentencia, bien podían dejar sin efecto este concurso y también aplicar medidas en contra de los vocales que han aprobado este proceso de renovación parcial. Como vemos, hay salidas. Lo que faltan son impulsores. Lorena. El doctor Marcelo Espinel consideró, en cambio, que la calidad ética del Consejo de la Judicatura, por los conflictos y cuestionamientos que sufre, cree que no vuelve recomendable aceptar sus decisiones respecto a la ampliación de periodo de jueces en la Corte Nacional. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Si la ampliación legal del periodo de jueces de la Corte Nacional no es impugnada por quienes se manejan con honestidad y ética en la justicia, nada pasará. Es una última oportunidad de frenar la impunidad. Vera a su manera. Crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría, de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Me disculpo como equipo, esto sí fue lo que yo pedí. Como un rato hablaban de la segunda vuelta y no lo estaba viendo, me confundí y evoqué el que estaba vigente la semana pasada. Fue mi error. Ahora sí. Vamos con el rito final que aquí han impuesto Lorena Ochoa y María Clara Triviño. Así es, Carlos. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Usted cayó en desgracia desde que cuestionó la terna para presidir el Consejo de la Judicatura, sí o no? No. Número 2. ¿Son los jueces cuyo periodo han prolongado en la Corte Nacional propensos a fallar a favor del correísmo, sí o no? No. Número 3. Si lo reintegran a la Corte, ¿usted aceptaría ser beneficiado por la ampliación de su periodo, sí o no? No. Número 4. ¿Es corrupto el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán? Sí. Última. ¿Es traidor el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela? ¿Sí o no? No. Gracias. Usted que considera corrupto al presidente del CJ, ¿qué fallo tuvo respecto a un corrupto que fue el Comecheques Carrión? La absolución que él menciona, porque la ha tenido como caballo de batalla, se ha dado la lija de estar revisando todos mis procesos, inclusive a falsear procesos disciplinarios. En el caso de Carrión, no soy yo el juez de tribunal únicamente, somos 3 jueces. ¿Cómo votó usted? Lo que ocurrió ahí es que ¿Cómo votó hubo una usted? ratificatoria de inocencia, porque era el 10º proceso penal que tenía ese señor Carrión, que no tengo la gracia de conocerlo más allá de lo que la prensa indica. Y en ese proceso penal hubo falla de la Fiscalía General del Estado en la acusación. Entonces, de las pruebas no hubo nada que lo vinculara con el delito que se lo estaba acusando. Entonces, ¿qué era hubo que cuál el absolverlo. delito del que se lo acusaba? En esa época era, me recuerdo, peculado, pero era peculado menor y se radicaba en un presunto tráfico de influencias, de lo que me recuerdo. ¿Saben la gravedad de que el primer gran caso de corrupción que hubo en el correísmo haya tenido un voto a favor de que era inocente por parte suya, al margen de los antecedentes? Sí. ¿Y usted me dice que es la Fiscalía la que falló? Sí, en ese caso falló la Fiscalía General. ¿Qué pruebas no reunieron para dejar clara la acusación? No se probó el delito en realidad. No se probó el delito. ¿Qué era cuál? El de peculado menor, que era tráfico de influencias. O sea, haber recomendado a alguien hacer cosas. Exactamente, tener influencias en un contrato. Pero sí hubo un video que decía públicamente, si quieren resolver las No, cosas, es que yo mando aquí. Lo que pasa, Carlos, es que no era el único caso. Ese caso que tú manifiestas no fue el que me correspondió a mí. Eso es lo que quiere dimensionar el señor Terán para dañar mi honra. No se trata de ese caso.
El señor Carrión tuvo 10 procesos penales. Esa es la suerte, esa es la forma corrupta con la que actúa el señor Terán. El señor Terán inventa, con la ayuda inclusive de funcionarios de la Judicatura, de Manaví, servidores judiciales, también del Consejo de la Judicatura que lo ocupan a él, estas cuestiones, como decir que yo absolví al señor Carrión, y en la retina de las personas que queda. Estuvo el video del señor Carrión diciendo yo pago, yo tengo un cheque. No, el caso del señor Carrión, al que me correspondió a mí, fue uno de los, digamos, 10 o 15 contratos más que firmó, que no se trata del que está en retina de las personas. Con esa aclaración fundamental concluimos que era muy importante. Y con el llamado a ustedes, de siempre, a activarse, más aún con propuestas concretas que han hecho José de la Gasca y José Luis y Julio César Cueva, destacados penalistas, adicionalmente a la parte afectada o interesada que por provenir del juez Samo Macías puede parecer solamente de su conveniencia. No, el caso de él ilustra algo mucho más grave, mucho más repetido, que en este caso ha convergido en él por las circunstancias que hemos analizado, los temas que trata y no quieren que trata, las posiciones que ha tenido, las posiciones que puede tener a futuro, el hecho de la forma en que se ejecuta la sentencia del caso Sobornos y lo imperdonable que fue que él haya aclarado que no fue el Pleno nunca el que estuvo a favor de la actual terna, de la cual salió el presidente del Consejo de la Judicatura, sino que Saquicela se tomó esas atribuciones. Es importante también entender que hay 4 sectores en el Estado que se han confabulado para esto, casualmente o no. Primero, la Corte Constitucional, al aprobar una terna inconstitucional. Segundo, Saquicela, al insistir en su terna y después decir que el Pleno lo había aprobado, del cual salió el presidente del Consejo de la Judicatura. Tercero, la Corte Constitucional que destituyó el Consejo de Participación Ciudadana de Ulloa, que se negaba a nombrar presidente del CJ de esa terna. Finalmente, los nuevos nombraron al presidente del Consejo de la Judicatura de esa terna. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mientras tanto distrae la atención con otras pretensiones, que quiere llevar al extremo de destituir la Corte Constitucional, aunque hayan aclarado 10.000 veces que ya no, que no es cierto, que se equivocaron, que fue un subdirector. Así están actuando concertadamente o coincidentalmente estos 4 sectores del Estado, todos con mayoría correísta. Sin haber ganado las elecciones, se han tomado el poder. Vamos a ver si ustedes se lo permiten, porque los candidatos a la presidencia hablan poco y los que la perdieron, menos. El país para Jan Topic, para Otto Sonnenholzer, para Javier Herbas, ocurre cada vez que hay elecciones. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas. Las deficiencias informáticas del Consejo Nacional Electoral que no terminan y tampoco se ven corregidas para el próximo proceso. Hasta entonces, que tengan un excelente inicio de semana. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de